Argentina, La responsabilidad de la palabra, que se emite los lunes a las 21 horas por Radio Sónica Más. Y escuchamos música gallega y a Cristina Fernández, no solo homenajeando a los ancestros de María Rosa, sino a los tuyos también. Hoy en el Día de Galicia. Hoy, claro, exacto, Hoy no es el Día de casualidad, Galicia, Santiago Apóstol. Sí, mucho gallego junto en un solo programa. Exactamente. Hola María Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Hola. Bueno, nunca un día mejor para escuchar. Exactamente. Sonidos de Galicia, música gallega, claro que sí. ¿La conocías a Cristina Fernández, a esta Cristina Fernández? Sí. La cantante uruguaya que hace música gallega, ¿no es cierto? Sí, también en Argentina tenemos cantantes que hacen música gallega y creo que en todos lados hay. En la luna también, según dice el refrán, hay un gallego en la luna. Claro, sí, sí. Tanto han emigrado los gallegos que en la luna también están. Y Roberto, ¿de dónde es tu familia? Roberto Domínguez, nuestro columnista que se dedica a los premios Nobel, casi una profecía. Mirá, vos te dedicas a los premios Nobel. Hoy vas a entrevistar a María Rosa. María Rosa es de PEN Argentina. Muchos premios Nobel terminan siendo de PEN Internacional. Así que, María Rosa, nos vemos en Estocolmo. En Estocolmo, en Oslo. Sí, seguro. Cualquier día, chicos. Dale. Pero bueno, me hacen reír. Muchas gracias, son muy amorosos. Roberto, aparte, es poeta y va a ser quien lleve a cargo el reportaje, pero yo voy a leer tu currículum abreviadísimo, porque si no tenemos que hacer 2 programas. María Rosa nació en Buenos Aires, hija de españoles, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Alcanzó la categoría de investigadora principal en el CONICET, es docente universitaria y directora del Centro de Ediciones y Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Universidad del Salvador. Fue elegida miembro correspondiente de la Academia Norteamericana y miembro de honor de la Real Academia Gallega. Su obra ha sido no solo traducida a varios idiomas, ha sido hasta premiada cuando fue traducida a varios por lo menos el francés, ¿no? Ganaste el premio por una edición de Quebec, sí. ¿Fue? El premio Vicaro en Quebec y también Finisterre, mi novela traducida al tailandés, ganó un premio nacional en Tailandia. Una cosa bastante rara, sí, muy exótica, pero ocurrió. Mira, y recibió el primer premio de poesía de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en 1984, el Premio Municipal de Narrativa de Buenos Aires, el de novela del Fondo Nacional de las Artes y, bueno, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, ahí estuve. Y el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. ¿Y el último cuál sería? No es, a ver, la Medalla Europea de El último es la Medalla Europea de Poesía y Arte. Que te lo dieron este año en la feria. Claro, este año pues se postergó un año la entrega por la pandemia. Claro. Y bueno, autora de La Princesa Federal y de su último libro, para no seguir abundando en títulos, Los brotes de esta tierra. De Ediciones en Danza. Sí. Bueno, te cuento que Roberto lo ha leído exhaustivamente, pero claro, nosotros hablar de un libro que los oyentes a lo mejor todavía no conocen su poesía, tenemos que remediarlo esto. Así que, María Rosa, prepárate a escuchar un par de poemas de una amiga de la casa y también gallega, Mirta Horta. Acá claro. el único catalán que está de más acá soy yo. Y Tomás que vas a estar de más, al contrario. Bueno, gracias por la tolerancia, chicos. Esto es la juvenil hora gallega. Pero escuchamos a Mirta que lee 2 poemas del libro Los brotes de esta tierra. Las llaves del reino. Alguien dijo que se perdieron las llaves del reino. No encuentro ni siquiera las llaves de mi casa, y menos aún las llaves de reino alguno.
Siempre entro a todas partes al revés, por el costado, una puerta mal cerrada o una ventana lateral, deslizándome sucia por el hueco de la chimenea, falsa y rebelde aprendiz de Mary Poppins. No hay alegría en esos cielos turbios que me miran bajar así de clandestina. Cuando llego a la sala con la cara manchada, los codos rotos, ni padre ni madre me esperan en la mecedora para darme un regazo. Cruje, vacía, la madera enrulada, cruje y ya no hay escapatoria, ni tan solo un fantasma que me sirva de excusa. Era la muerte quien me aguardaba en Samarcanda y no he llegado al reino y la casa de infancia no es la misma. Ese asiento, ahora desnudo, es para mí. María Rosa Lojo. La palma de su mano. Dios me tiene en la palma de su mano. No sabe qué hacer conmigo. No peso nada, y aunque le diga tantas cosas, no me oye. El infinito coro de los seres atruena constantemente sus oídos. Soy apenas la sombra de una burbuja, una pompa de jabón que alguien sopló y aventó para que destellara un instante antes de deshacerse sin escándalo alguno en el olvido. María Rosa Lojo. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Te gustan los poemas leídos? Cuánto agradezco esa lectura maravillosa de Mirta, muy bien leídos. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, son de los poemas más duros del libro, que claro, habla, entre otras cosas, de la finitud de la vida y de nuestra insignificancia ante lo infinito y lo que no comprendemos. Ese es uno de los grandes temas. Sí, ¿fueron escritos en tiempos de COVID? No, previos. El libro lo armé en tiempos de COVID, eso sí, Ajá. pero uniendo poemas que quedaron fuera de otros libros en distintas épocas de mi vida, pero que de alguna forma se comunicaban entre sí. Así fue. Con Roberto vas a hablar de la escritura, pero yo te quiero preguntar por la lectura. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Era una casa de inmigrantes en Castelar? No, primero mis padres vivían en Liniers. Y luego, cuando yo cumplí 6 años, nos mudamos a Castelar. Ajá. Es una ciudad en la que estoy totalmente aclimatada, que vivo acá desde muy chica, ¿no? Claro. En la casa que era de mis padres. Claro. Fue siempre una casa con libros. Mi mamá había tenido en España una pequeña librería que, bueno, en la dura época de la posguerra no pudo sostener y quebró. Era una gran lectora. Así que, bueno, siempre hubo una presencia muy fuerte del libro y de su valor en casa. Si bien lo que no había eran libros argentinos, porque, bueno, mis padres llegaban de España, se encontraron acá, dicho sea de paso, no tenían una tradición cultural argentina, la tuve que descubrir yo en la escuela y fuera de ella, y armarme una historia argentina de la que carecía. Quizá por eso, digo siempre, tuve ese interés tan fuerte por lo que había sucedido en este país en el que me tocó nacer. Claro. Y del que mis padres querían irse además, ¿no? Porque no pensaban afincarse en la Argentina. Ellos se fueron de España por la guerra, posterior a la guerra, por la posguerra. Sí, claro, fue la última oleada de la emigración española, que hubo alguna más hasta los años 60, pero bueno, ellos vinieron en la etapa de la posguerra, desde diferentes lugares, mi mamá de Madrid, papá de Galicia, se encontraron en la Argentina, pero con ese sentimiento de haber sido en cierto modo expulsados de un país inhóspito. Mi papá había luchado en el bando republicano, desde ya no quería a Franco, era un opositor, y en Argentina, tenía 2 hermanos que habían nacido acá, porque mi familia paterna, como la de tantos gallegos, emigró en diferentes épocas. Efectivamente. Había una relación histórica ya familiar, antigua, ¿no? Con la Argentina. Yo tenía 2 tíos
que estaban en la Argentina, uno de los cuales había huido en la época de la guerra porque lo perseguían porque estaba suscrito, fíjate vos las cosas, Sí. a una revista llamada Cultura Proletaria. Era una pequeña publicación que no duró mucho, pero mi tío Juan estaba clasificado como rojo. Claro, suficiente Entonces, delito por recibir la revista. Sí, y leer revistas de izquierda sí era un delito, así que tuvo que irse. Y bueno, en Argentina mis padres intentaron construir una vida, pero siempre con esa sensación de pérdida, de haber sido, bueno, relacionándolo con el poema, ¿no? Expulsados de alguna manera del reino, del lugar donde tenían que estar. Así que yo me crié con esa experiencia heredada de estar entre dos mundos. Uno que no conocía, donde nunca había estado, pero que, según mis padres, era el mío, y otro en el que sí había nacido, pero que no era del todo mío, porque yo no debía haber nacido ahí. Claro. De esa ambivalencia creo que nace mi literatura, que es una literatura de intersticio, una literatura de rendija, de grieta, en la que nazco, y bueno, como lo dije en un texto, nazco como lo que se llama en Galicia una planta aventureira, una planta que nace al azar, en un lugar insospechado, inesperado, ¿no? Y así surgieron mis libros. Y en ese entrelugar sigo viviendo. Y que tanto has hecho conocer la historia de este país donde naciste como planta aventurera, pero te deben muchos lectores, ¿no? Un conocimiento de la historia de nuestro país. Perdón, María Rosa, Roberto Domínguez la saluda. Hola, No sé si decirle la saluda o te saluda. Es más chica Sí, que por vos, favor, Robert. de vos. No, pero yo te cuento, yo una vez hice un posgrado en El Salvador y María Rosa ya era profesora y yo la veía por los pasillos, entonces bueno, para mí es la profesora al ojo. María Rosa nació profesora. María Rosa nació profesora. Bueno, no, María Rosa, Roberto Domínguez te habla, no solo de la historia, vos dijiste que tuviste que descubrir este país y yo leo este poema, el libro lo leí 2 veces, lo subrayé, está recontramarcado. Hay unas descripciones geográficas, yo fui profesor de geografía muchos años y se lo recomiendo a mis colegas que siguen enseñando, la descripción de la cordillera, del río, esa pampa, es la continuación de la pampa de barro, o sea, más allá de la Princesa Federal y los cuentos de la Recoleta, también hay algo geográfico, no sé si vos pensás lo mismo. Sí, totalmente. Bueno, el descubrimiento del espacio, el espacio interior de la Argentina para mí fue un deslumbramiento. Es un deslumbramiento, sí. Y además, bueno, recorrí la Pampa justamente en esas búsquedas históricas, porque hice todo el camino de Mansilla, Claro, desde Río Cuarto hasta el corazón de la Pampa Ranquel, en Leubucó, por rutas que no son turísticas, y he ido a muchos lugares de la Argentina, y siempre con esa sensación de contacto con lo esencial. La poesía tiene mucho que ver con ese territorio, sí, ¿no? Sí, claro, Esa Tiene... experiencia de revelación. Les leo brevemente, hay una descripción maravillosa. Donde termina la pampa, la tierra se curva como un lomo de dragón. El poema se llama La Cordillera. Y me hace acordar que en algún momento, en algún lugar, leí que los chinos también decían que las cordilleras eran el lomo de un dragón y que cuando se mueven son los terremotos, ¿no? No sé si vos lo sabías o se llega a un punto, a un mismo punto en distintas latitudes. No lo sabía específicamente esa frase, aunque sí estuve en China, en 2019 también llevada por la poesía. Pero bueno, y China me fascinó, China como paisaje ser, y como cultura. Sí. Pero bueno, no, esa tiene que ver con mi propia experiencia de la cordillera, creo que de las muchas veces que fui a Mendoza, una provincia a la que quiero mucho, y que también me ha impactado en todos los sentidos. ¿Por qué es una poesía secreta, María Rosa? Así le decimos a nuestros oyentes que todavía no leyeron el libro. Y bueno, por esa condición subterránea que el libro tiene. En realidad, un profesor y crítico, Enzo Cárcano, que estudia mis textos poéticos, bueno, él había seguido publicaciones, aparte de los libros, las publicaciones en revistas, en blogs, etcétera, y me preguntó por qué esas publicaciones no estaban reunidas, por qué él les encontraba una unidad.
las había rastreado, como hacen los buenos críticos, Efectivamente. ¿no? Y bueno, ahí me convenció de que existía un hilo que vinculaba todo eso y de que yo tenía ya ese libro escrito. Y en efecto, bueno, seguí las huellas que me marcaba Enzo y apareció un libro. Por eso, un libro secreto que yo misma ignoraba haber escrito. Uh-huh. A lo largo del tiempo, lo tenías escrito a lo largo del tiempo. Sí, ahí en una nota final. En la nota final, sí. Periodos en que se fueron escribiendo estos poemas y por qué los considero vinculados. Bueno, toda poesía es un viaje, desde el momento en que trabajamos con metáforas, que son un traslado. La metáfora es etimológicamente un traslado, llevar a otro lado un sentido. Y la poesía siempre es un viaje del alma, a lo largo del tiempo, que nos va revelando de a poco quiénes somos. Y nunca del todo, revelando de a poco en cuentagotas y nunca del todo, ¿no? María Rosa, porque sí, parte de la poesía es el misterio del que no podemos decir. Efectivamente. No, también veo tu preocupación por el otro. Me parece que en el poema La comunidad de los seres, ¿no? Arranca hablando del otro y el otro y el otro. ¿Qué es el otro para María Rosa Lojo? Y el otro es es el indispensable referente para que yo exista como yo. No hay yo sin otro. Por eso una de las quizás experiencias más desoladas, y estoy pensando en un autor que me gusta mucho, en Javier Marías, cuando él en una de sus novelas habla de esa idea antigua de que existía un ojo de Dios que nos miraba y que sabía todas nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y él terminaba reflexionando que en realidad esa idea, que parece persecutoria, es más bien consoladora, porque si existiera realmente un ojo de Dios, significaría que a Dios le importamos y que nos referenciamos en Él, que existimos para ese ser, ese ser que todo lo ve y todo lo conoce, ¿no? Y lo que más nos aterroriza es la inexistencia, y dejamos de existir cuando los otros no nos ven. Efectivamente. En un reportaje, estuve leyendo algunos reportajes, y hoy vos dijiste que, bueno, tu descubrimiento de la literatura argentina, ahora sos jurado en un premio, el premio Sara Gallardo, y mencionaste una novela que el día que yo la leí me partió la cabeza, que es Eisejuaz, ¿no? Y vos tenías, ¿no es cierto que es una novela, otra novela para recomendarle a nuestros oyentes? De Sara Gallardo. De Sara Gallardo, sí. De Sara Gallardo, sí. Bueno, Sara Gallardo creó un libro y un personaje extraordinario, y un lenguaje propio que habla ese personaje, que es un personaje indígena que habla una lengua mestiza, una lengua que inventó Sara Gallardo. Y ese el testimonio de un choque cultural. Eisejuaz es un personaje extraordinario y tremendo, y paródico por un lado. Él parece parodiar formas de la vida religiosa cristiana que le han enseñado en la misión, pero su vía crucis, todo lo que él hace por la trascendencia, es una experiencia religiosa aterradora y genuina, una inmolación. Eisejuaz es un libro muy raro, sí, es raro, muy singular, que creo que ella abrió un camino que están explorando ahora otras escritoras. Sí. El camino del extrañamiento, el camino de las voces ocultas y de las voces ignoradas. A mí me interesó siempre. Bueno, yo soy lectora de Sara Gallardo desde muy temprano, ¿no? La descubrí en las bibliotecas del Instituto de Literatura Argentina. Claro. Paradójicamente, las escritoras no se daban en los cursos. Mirá que a mí nunca me tocó estudiar escritoras, parece mentira, pero nunca me tocó estudiar escritoras durante mi carrera universitaria. Sin embargo, había escritoras en la biblioteca del instituto, quizá porque la bibliotecaria, Marta Josefina Barbato, pedía por esos libros, y además era una
muy buena poeta. Mira, bueno. Qué bueno que rescate el nombre, ¿no? Sí, por eso, como lo leí en un reportaje, y me parece oportuno, primero la explicación maravillosa de profesora Lojo, y después para que nuestros oyentes salgan corriendo a comprarlo, ¿no? Que fue lo que, te cuento, fue lo que le pasó a Roberto. Yo le había prestado Los brotes de esta tierra que Ediciones en Danza me hizo llegar, y le digo, mirá, como vos sos poeta, me gustaría que vos encares el reportaje, y hoy me lo devuelve. No, él me dice, lo tengo todo subrayado, me encantó. Y yo pensé, bueno, qué lástima que lo haya subrayado. Me lo da limpio. El que había subrayado era el que él había salido a comprar después de haber vislumbrado la riqueza de los brotes de esta tierra. Así que Te lo voy a compensar, Gabriel, no hay problema. No, es que no hay que compensarlo. No, al contrario, ya el que subrayó, claro, es el de él, sí, porque no el que yo le presté. Me gusta mucho para volver a leer cosas como: cuando se sorbe el agua, se sorbe un alma antigua, oculta e impalpable, bajo la yerba mate. Esta es la descripción que hace del mate nuestra escritora invitada de hoy, María Rosa Lojo. Y me pareció maravilloso. Soy una gran tomadora de mate. Y sí, como nieto de gallego también. Mis abuelos, vos sabés que tomaban mucho mate, increíblemente, y bueno, y se heredó, ¿no? ¿Y esposa de misionero o ya venías tomando mate? No, yo tengo yo el mate lo descubrí por Oscar. Mi marido nació en Misiones, nació en las colonias alemanas, en Misiones Profundo, claro. En el monte misionero. Y en esas casas alemanas donde todavía se hablaba el alemán, se tomaba mate, a todas horas del día. Claro. Y él tenía el hábito y me lo transmitió a mí, me acostumbré y descubrí el mate gracias a él. Pero él descubrió la paella, por ejemplo. Claro. Ha habido un intercambio. Pero bueno, ha habido un intercambio cultural muy interesante. Sí. Y parte de ese intercambio también se vislumbra en el Libro de las Sin Iguales y del Único Sin Igual, que es un álbum ilustrado con imágenes de Leonor Boita, que creo que es algo tuyo y de él, ¿no? Y sí, nuestra hija. Claro. Está viviendo en Berlín, desde 2013 vive en Berlín. Y que es una artista plástica. Es artista, sí, es artista visual, performer. Acaba de presentar un espectáculo ella lo llama un oráculo colectivo, y lo es, en efecto, porque su tesis fue sobre los arcanos del tarot. Hace todo un teatro de sombras relacionado con ese mundo, muy bello, yo lo pude ver en Buenos Aires, y bueno, consiguió el palacio de aguas, el depósito de agua subterráneo en Prenzlauer Berg, y este viernes presentó ese espectáculo. Así que, y por otro lado, hizo el año pasado, todavía en pandemia, el Camino de Santiago, 800 kilómetros a pie. ¡Qué maravilla! Desde Gijón hasta Santiago de Compostela, yendo por toda la ruta de la costa, que no es la ruta habitual, es una ruta especial que ella tomó porque, bueno, entre otras cosas, es fotógrafa, entonces, bueno, tiene todo un archivo de ese camino, y algunas imágenes que verdaderamente yo las he visto parecen de otro mundo, o parecen imágenes de un portal que comunica mundos. Claro. Muy impresionante. Recién Roberto hablaba de tu rol como jurado. Vos has sido jurado el año pasado de La Balandra también, de la Fundación La Balandra. Sí, de la Fundación La Balandra. Y sos constantemente llamada. ¿Cómo? Ahora estoy como jurado del premio Sara Gallardo, que es un premio para escritoras. Y bueno, leyendo libros, la verdad que muchos de ellos muy buenos. Va a ser difícil elegir, todavía no hay ninguna elección, hay una preselección que nos llegó, pero no hay una elección de finalistas aún. Estoy terminando el proceso de lectura y bueno, encantada por la diversidad y por la riqueza de las propuestas que han llegado. ¿De todo el país? Sí, es un concurso nacional de novelas ya publicadas, ¿no? Perfecto. El año 2021. ¿Y también vas a despuntar el vicio como docente en Santander o me equivoco? No, en Pamplona. En Pamplona. En la Universidad de Navarra, en Pamplona, sí. Voy 3 meses, acompañada por Oscar, que nos vamos pues bastante tiempo para estar sola en Pamplona, así que vamos 3 meses allá. Es una ciudad que ya he estado, estuve en 2 congresos, muy bonita ciudad,
al norte de España, y como nos quedamos ese tiempo, espero poder conocer la cornisa cantábrica y los lugares prehistóricos, como Atapuerca, que está cerca, donde todavía no he estado. Ese misterio del origen, ¿no? Del origen de la humanidad, que en el tiempo del universo es, bueno, no es nada, es ni un parpadeo, pero es asombroso, que es María Rosa, tan fundamental es para nuestra pequeña especie. Sí, sí, sí. Bueno, María Rosa, te queremos agradecer, y como no solo de música gallega vive el hombre, y hoy, aparte de ser el Día de Santiago de Compostela, es el Día de la Mujer Afrodescendiente, porque en el año 1992, 32 mujeres representando a latinoamericanas afrodescendientes se reunieron en República Dominicana, y a partir de ese día, el 25 de julio, se celebra en toda América Latina el Día de la Mujer Afrodescendiente. Así que te despedimos con, y perdón, antes que me olvide, un gran cariño de Saturnino Valladares, tu colega gallego que enseña en la universidad en una universidad de Brasil, creo que la de Amazonia, y que siente mucho respeto por vos, y me pidió que te saludáramos especialmente. Bueno, devuelvo con mucho cariño esos saludos. Y